Ok, muy bien, qué bueno que ya volvimos todas. Y, ok, recapitulando un poquito lo que estaba diciendo antes de tomar el descanso, es que recordemos algo importante de los intervalos de confianza, es que lo que se mueve es el intervalo, lo aleatorio, digamos. El intervalo va a cambiar si nosotros cambiamos a la muestra. Lo que está fijo es el parámetro desconocido. Ahora, este intervalo, si nosotros fijamos, depende de x barra, y a x barra le asignamos una distribución. Eso es cuando x barra es una variable, es decir, cuando no la sustituimos todavía con los valores reales, los numeritos que obtenemos al calcular nuestra muestra. Una vez que ya tenemos nuestra muestra, los numeritos así en la mano, y calculamos x barra, pues entonces ya el intervalo es fijo, ya no se mueve, ¿no? Ya no va a tener sentido hablar de probabilidad. Lo voy a escribir aquí. Una vez que usamos un valor particular de la muestra para obtener x barra y determinar el intervalo, que va a ser x barra más menos 1.96 sigma sobre raíz de n, ya no tiene sentido hablar de una probabilidad. ¿No? Ya que este intervalo ya no es aleatorio, ya es un intervalo fijo. Por eso, el 0.95 no va a expresar una probabilidad, ahora va a expresar, ahí les puse una, expresa el margen, digámoslo, o nivel de confianza. Vamos a ponerle aquí igual, margen o nivel de confianza con el que se puede afirmar que el intervalo contiene al valor real del parámetro desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que no se llaman intervalos de probabilidad, se llaman intervalos de confianza. ¿Por qué? Yo calculo el intervalo pensando a las variables como variables aleatorias. Una vez que hago mi experimento y tengo mis numeritos y los uso para obtener el número, en este caso, por ejemplo, x barra, pues ya no es algo aleatorio, ya es algo fijo. Entonces ya no puedo decir que es un intervalo de probabilidad. Ahora se convierte en un intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir que un intervalo sea, por ejemplo, del 95% de confianza? Que si yo fuera capaz de repetir el experimento un número grande de veces, entonces yo tendría pues intervalos distintos, ¿no? Aproximadamente el 95% de ellos contendrían al valor real de mu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que bajo muestreo repetido, es decir, que si yo repito mi experimento muchas veces, se espera que 95% de los intervalos contengan al valor real de, vamos a poner un aproximadamente aquí, ¿no? Aproximadamente el 95%, no tiene que ser exactamente el 95%. ¿No? Entonces, los intervalos, una vez que ya se observan, son intervalos de confianza para el parámetro, ¿no? Algo importante es que, ¿qué pasaría si yo aumentara el nivel de confianza? Recordemos, el nivel de confianza va a ser este numerito de aquí. Nivel de confianza, ¿no? Que yo quiero que sea grande. ¿Qué pasa si yo aumento el nivel de confianza? Por ejemplo, si aquí en vez de poner .95
hubiera puesto .99, ¿qué hubiera pasado? ¿Se incrementa el intervalo? Exactamente. ¿Por qué? Vamos a ver. Observación. Si aumentamos el nivel de confianza, el intervalo aumenta en longitud, o la longitud del intervalo aumenta. ¿Por qué? Pues en el caso anterior, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo hubiera buscado una confianza del 99%, hubiera tenido que usar 2.58 en vez de el 1.96. Y esto hubiera provocado que el intervalo final hubiera sido x barra más menos 2.58 sigma raíz de n. Entonces aquí hubiera multiplicado por 2.58 cuando antes multipliqué por 1.56. ¿Qué quiere decir? Pues que mi intervalo, la longitud va a ser más grande, ¿no? Entonces, entre más confianza, más grandes son los intervalos. Y también, ¿qué pasa? Porque hay muchos intervalos, ¿no? Yo fijé el 1.96, sin embargo, existen muchos intervalos para el mismo nivel de confianza. ¿Por qué? ¿Cuántos valores hay que acumulen 0.95 en la normal estándar? Esta es una Z. Yo les voy a dar un ejemplo. La probabilidad de estar entre el 1.74 y el 2.37 es de 0.95. Entonces, usar estos dos valores era otro intervalo de confianza. Pregunta, ¿por qué creen que usamos el 1.96 y menos 1.96? ¿Para que sea simétrico? Para centrar. ¿Okay? Lo que acaban de decir es más o menos lo mismo, ¿no? Que sea simétrico o central. Fíjense, vamos a pensar. La distribución normal estándar es simétrica. Vamos a suponer que mi gráfica es simétrica. Alrededor del 0, porque estaba pensando en una normal estándar. Entonces yo dije, si yo fijo menos 1.96 y 1.96, obtengo aquí el 0.95 que quiero acumular. Otro ejemplo es menos 1.74, que estaba por aquí, y el 2.37. Estos dos también acumulan esa confianza. ¿Qué creen que pase con el intervalo si yo uso los rojos o si yo uso los azules? ¿Creen que simplemente agarre los rojos y los recorra hacia la derecha y ya obtenga este intervalo nuevo? No por el área, ¿no? Exactamente, porque fíjense, en esta parte de la curvita, para acumular la misma probabilidad de este lado, como aquí estoy en la cola, la longitud que tenga que abarcar va a ser mayor que esta. Esto va a provocar que el intervalo azul en longitud sea mucho más grande que el intervalo rojo. Entonces, en las distribuciones que son simétricas, usamos el intervalo simétrico porque es el de menor longitud, ¿no? Y eso, pues, es lo que yo busco. Sin embargo, el intervalo simétrico es el de menor longitud. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? En lo que les surgen preguntas, voy a dejar de presentarles la pantalla de aquí y les voy a compartir la otra pantalla. ¿Alguno de ustedes ha revisado la aplicación que les pasé hace unas semanas de inferencia estadística?
Sí, se ve completa. Ok. Vamos a trabajar, bueno, no a trabajar, vamos a ver un poco la parte de intervalos de confianza. Entonces les voy a presentar mi pantallita. Se van a ver ustedes mismos, pero ya luego van a ver. Ay, ya deberían estar viendo la parte de intervalos de confianza. ¿Estamos viendo los intervalos de confianza? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense. ¿Qué representa esta gráfica? El parámetro real va a ser, en este caso, esta línea vertical. Aquí particularmente, el parámetro real vale 0, ¿de acuerdo? Y estas líneas son los intervalos de confianza. La primera línea es el intervalo para la primera muestra, el segundo es para la segunda muestra, todas las muestras son de tamaño 4, vamos a poner muestras de tamaño 10 por ahora, ¿de acuerdo? Entonces, yo repito mi experimento 5 veces, es decir, 5 veces obtengo una muestra de tamaño 10 y calculo mi intervalo hasta ahorita del 95% de confianza. Vamos a repetir esto más veces, ahorita tengo 5, vamos a repetir esto unas 30 veces. 30. Ok. ¿Qué pasa si yo aumento el nivel de confianza con los intervalos? Intuitivamente, la teoría dice que los intervalos, ¿qué? Crecen en longitud. Es decir, que yo esperaría que estos intervalos se hicieran más anchitos. ¿Por qué yo esperaría eso? Pues porque si los intervalos son más anchitos, déjenme, hago mis muestras de tamaño así, ¿Por qué yo esperaría que mis intervalos crecieran? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el 95% de confianza, hay dos intervalos que no alcanzan a tapar al valor real. Si yo quiero aumentar la confianza, quiero que más intervalos de estos lleguen al valor real, entonces la longitud va a crecer un poquito más, de manera que va a haber más intervalos negros y menos intervalos rojos. Vamos a ver el caso, no sé si se vea aquí que los intervalos crecieron. Vamos a ver el caso contrario, qué pasa si yo disminuyo el nivel de confianza, mis intervalos se van haciendo más pequeños en longitud. A ver, vamos a ver un caso muy extremo, más pequeños en longitud. Pero ¿qué pasa si se hacen más pequeños en longitud? Pues cada vez más intervalos van a no alcanzar a cubrir el parámetro real. ¿Por qué? Pues son más pequeñitos en longitud, entre más largos sean, pues más probable es que alcancen a tocar la línea del valor real. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas se pueden mover en los intervalos de confianza? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a seguir poniendo el 95% de confianza, vamos a ponerle el 90% de confianza para que sea más fácil? ¿Qué pasa si yo disminuyo o aumento el tamaño de muestra? ¿Qué creen que pase? También se ve afectado, ¿no? Bueno, es que hace rato vi que tenías un tamaño de muestra 10 y los intervalos alcanzaban a cubrir al parámetro, al valor del parámetro. Ok. ¿Por qué creen que pase eso? No ocurrió. Vamos a pensarlo en términos de información y de grado de desconocimiento. Entre más grande es mi muestra, ¿qué pasa? Tengo más información, conozco un poco más sobre mi parámetro. Entonces yo esperaría que entre más muestra tenga, naturalmente me equivoqué menos. Vamos a ver, fíjense, con tamaño de muestra del 6 al 7 ya hace una diferencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando mi tamaño de muestra? Se comporta normal, ¿no? El valor se centra en 0. Exactamente. Realmente los intervalos que contienen o no contienen a mi parámetro son los mismos en proporción. Sin embargo, en longitud, ¿cómo se van haciendo mis intervalos? ¿Se mueven? Vamos a ponerle un caso extremo. Fíjense, ahí es con 58, ahí es con 8. ¿Qué pasa con la longitud de los intervalos? Ahí es con 11,
Ahí es con 50. No, ahí es con 50. ¿Qué pasa? La longitud se hace pequeñita, mis intervalos son más pequeños, sin embargo, la confianza no cambia. Ahora, no siempre es posible aumentar el tamaño de muestra, ¿cierto? El tamaño de muestra realmente la mayoría de las veces está fijo. ¿Cómo creen que afecte el número de simulaciones? El número de muestras simuladas. Aquí, por ejemplo, tengo 30. ¿Creen que afecte o este no afectará? Yo creo que en porcentaje va a ser igual, pero pues va a haber más negritas, pero también más rojitas. Exactamente. El número de muestras simuladas, es decir, no va a afectar a la longitud de los intervalos. Sin embargo, entre más muestras tenga, más evidente va a ser la confianza del 90%. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga 9, no es que 9, uno sí es como muy evidente. No sé, no es lo mismo que tenga 12, no, esos fueron 900, espérenme, no es lo mismo que tenga 5, por ejemplo, porque ¿cuánto es el 90% de 5? Pues es menos de 1, ¿verdad? Y si yo tuviera, por ejemplo, 100, ¿cuántas líneas o cuántos intervalos esperaría que cayeran fuera? 10. 10, exactamente, ¿no? Entonces, en teoría, entre más grande es el número de muestras simuladas, más claro debería ser ese 90% de confianza, ¿no? Aquí me salió, por ejemplo, 7, que recordemos, como son intervalos aleatorios, pues no siempre va a ser exactamente el 90%, va a ser un aproximado. Ya no puedo hacer más de 100. Bueno, ok, si yo hiciera 10, esperaría que una, en este caso, por ejemplo, ninguna salió. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es como afectan los parámetros. Los parámetros son las cosas que podemos cambiar en los intervalos de confianza. Usualmente, el tamaño de la muestra y el número de muestras, nosotros no lo podemos influenciar a menos que seamos como el investigador a cargo de los experimentos. Ahí sí, vamos a buscar siempre pues tener una muestra grande y un montón de muestras simuladas, y de acuerdo al nivel de confianza que yo quiera, pues va a aumentar o a disminuir la proporción de intervalos que yo espero que contengan al valor real. Ojo, de nuevo, aquí en la ilustración se ve muy claro. El parámetro siempre está fijo, el parámetro real no cambia. Lo que cambia son los intervalos, ¿de acuerdo? A cada muestra el intervalo cambia un poquito. Perfecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Todo clarísimo? Los intervalos se ven más sencillos, ¿no? Creo. Espero. ¿No tenemos dudas por ahora? No. Vamos a empezar, vamos a volver a nuestro apunte para empezar a formalizar un poquito esta parte de los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a formalizar esto como todo, definiendo algunas cantidades que van a ser importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Definición. Definición de lo primero que vamos a usar. Vamos a empezar, adivinen con qué, con una muestra aleatoria que viene de una población con densidad f de x, que depende de un parámetro desconocido, y tenemos a tau de teta una función de mi parámetro, que es la función que me interesa, ¿de acuerdo? Voy a decir sea t1 de x, es decir, una estadística, una función que depende de la muestra,
y T2 de X, otra estadística, tales que T1 de X es menor que T2 de X y la probabilidad de que T1 sea menor que tau de teta sea menor que T2 es igual a 1 menos alfa. Entonces, ¿qué tenemos? T1, T2, las dos estadísticas, eso es un intervalo aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque hasta ahorita, para yo encontrar estos dos valores que acumulen 1 menos alfa, necesito asignarles una distribución. Entonces, esto va a ser por ahora un intervalo aleatorio, que una vez que yo observe la muestra y evalúe los valores de las estadísticas, ya se va a convertir en un intervalo de confianza. Fíjense ahora sí, y para un valor fijo de la muestra, tal que T1 en ese valor de la muestra vale T1 chiquita y T2 evaluada en ese valor de la muestra vale T2. Entonces, ya evaluados en la muestra, T1, T2 minúscula es un intervalo del 1 menos alfa 100% de confianza para tau de teta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy diciendo que es un intervalo aleatorio, que es un intervalo de confianza. Y 1 menos alfa, recordemos cómo se llamaba 1 menos alfa. Observación. 1 menos alfa se llama nivel de confianza. Y también pueden encontrar en algunos libros que en vez de decir 95% de confianza, dicen 0.05 de significancia. Alfa solito es el nivel de significancia. ¿De acuerdo? Estas dos definiciones vienen como implícitas en la del intervalo. Nivel de significancia. ¿Va? Entonces, recordemos solamente en palabras lo que dice esta definición es que cuando son variables aleatorias y todavía no las he evaluado, es un intervalo aleatorio. Una vez que observo mi muestra y calculo el numerito, pues ya es un intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Y la pregunta importante, sí, bueno, Clau, ya nos dijiste que es un intervalo de confianza, ya nos dijiste que es un intervalo aleatorio, insiste mucho énfasis en que lo que se mueve es el intervalo y no el parámetro, pero lo que nos interesa a nosotros es encontrar los intervalos de confianza, ¿no? Solo hemos visto uno, entonces vamos a ver ahora cómo encontrar un intervalo de confianza en general. En general tenemos algo que se conoce como el método pivotal para encontrar intervalos de confianza. Se llama método pivotal porque lo que se hace es tomar un pivote, es decir, una cantidad a partir de la cual vamos a mover cosas para encontrar nuestro intervalo de confianza. Entonces, a ver, para el método pivotal, primero vamos a ver, pues, cuál va a ser el pivote, ¿no? El famoso pivote o cantidad pivotal. Vamos a ver otra definición. Y como siempre vamos a decir, sea x1 hasta xn, muestra aleatoria con densidad f de x, que depende de un parámetro, y importante, sea q una función de la muestra, vamos a ponerlo con palabras, fíjense, es una función de la muestra y de teta, el parámetro desconocido, vamos a hacerlo explícito aquí. Solamente de la muestra y el parámetro desconocido. Si la distribución de Q no depende de teta, la distribución, entonces
Q se llama cantidad pivotal. Entonces, ¿qué es una cantidad pivotal? Es una función de la muestra y el parámetro, tal que su distribución no depende del parámetro. Es decir, su distribución es totalmente conocida, como una normal 0,1, por ejemplo. Algo que puede pasar, ya que vimos hace un momento una propiedad asintótica, es que Q tenga... espérenme. Vamos a poner... Si Q tiene una distribución asintótica, ¿qué quiere decir eso? Pues que para n grande sea tal distribución, ¿no? No se usa, si usamos por ejemplo el de la cota inferior de Kramer y Rao, ahí podemos tener una distribución asintótica, la podemos usar, sí, solamente que en ese caso vamos a hablar de intervalos asintóticos, ¿de acuerdo? Si Q tiene una distribución asintótica, hablamos de intervalos asintóticos. Muy bien, y pues ya, vamos a ver en el ejemplo anterior, ¿quién me dice quién era mi cantidad pivotal? ¿Le pusimos número al ejemplo? Ejemplo 1, en el ejemplo 1, ¿quién era mi cantidad pivotal? Busco una cantidad que sea función de la muestra y del parámetro y cuya distribución no dependa del parámetro. Voy a regresar, aquí está el ejemplo 1. ¿Quién es mi cantidad pivotal? Pregunta, a ver, vamos a ver, tenemos aquí a x barra, que es normal, mu sigma cuadrada sobre n. Vamos a ponerlo aquí. X barra es normal, mu sigma cuadrada sobre n. Pregunta, ¿es cantidad pivotal? No. ¿Por qué? Porque sí depende de mu. Porque su distribución depende de un parámetro desconocido. Ahora, x barra menos mu sobre sigma raíz de n tiene distribución normal 0,1. ¿Es cantidad pivotal? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es función tanto de la muestra como de mu, pero su distribución no depende de parámetros desconocidos. Perfecto. Entonces, esa fue mi cantidad pivotal. Entonces, en general, cuando quiero encontrar un intervalo de confianza, voy a intentar buscar una estadística de este tipo, ¿de acuerdo? Que yo conozca su distribución y que ella dependa de mi estadístico, de mi muestra y de mi parámetro desconocido. Entonces, ¿cómo va el método? Fíjense, el método pivotal dice lo siguiente. Muy sencillito, fíjense. Primero vamos a encontrar a Q cantidad pivotal. Q, mi cantidad pivotal. Como Q es una cantidad pivotal, entonces yo conozco su distribución. Entonces sé que para todo valor alfa entre el 0 y 1 van a existir dos valores, Q1 y Q2, tales que encierran a Q con cierta probabilidad, ¿no? Estos dos usualmente son los cuantiles, usualmente, no siempre. Si yo conozco la distribución, puedo encontrar estos dos valores, ¿no? Una vez que ya encontré esos dos valores, lo siguiente que tengo que hacer es, usando como pivote a Q, despejamos a tau de teta. De aquí a lo que vamos a despejar es a lo que me interesa estimar. Voy a despejar todo lo demás hacia los lados para obtener
¿Qué voy a obtener? Pues aquí una función que sea de la muestra. En medio me voy a quedar con tau de teta, que es lo que quiero estimar. Y del otro lado voy a seguir teniendo otra función de la muestra, ¿no? Y la probabilidad va a ser siempre la misma, ¿no? En ese caso, ¿quién va a ser mi intervalo? Pues T1, T2 va a ser mi intervalo. Del 1 menos alfa, 100% de confianza para tau de teta. ¿Cuánto vale la longitud esperada de este intervalo? Más fácil, ¿cuánto vale la longitud de este intervalo de confianza? T2 menos T1. Exactamente. Entonces, la longitud esperada, pues es simplemente T2 menos T1. Ok. Y la pregunta importante, ¿no? Aquí, si Q es como la normal, que es simétrica, les mostré en el dibujito que estos dos valores que minimizan la longitud son los simétricos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando mi cantidad pivotal Q no es una distribución simétrica? ¿Cómo encuentro ahí al intervalo de longitud mínima? Muy sencillamente, uso la siguiente proposición. Fíjense, la proposición dice, tengo una función de densidad, esto sí es importante, que sea unimodal y que tenga función de distribución, F mayúscula, su función de distribución. Perdón por interrumpir, Claudia, pero la esperanza entonces de T2 menos T1 es igual a alfa. No. La esperanza de todos menos T1 es la longitud esperada. Esta es aparte. Aquí terminé con puntito. La primera afirmación, fíjate. Tenemos nuestro pivote, despejamos y obtenemos que la probabilidad de que T1 sea menor que tau, menor que T2 es 1 menos alfa. T1, T2 es mi intervalo del 1 menos alfa 100% de confianza para tau de teta. Y ese intervalo tiene longitud esperada, pues la esperanza de T2 menos T1. Ok, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, seguíamos. Tenemos una densidad que es unimodal, que tiene una función de distribución F, y tenemos dos valores, ¿no? A y B, un intervalo que satisface que pues la probabilidad de estar entre esos dos valores es 1 menos alfa. Por ejemplo, 0.95. Con alfa, pues como es una probabilidad, tiene que estar en el 0 y 1. Entonces, los intervalos, el que me interesa, le voy a poner estrellita aquí porque esa propiedad es importante. Vamos a decir, entre todos los posibles intervalos que satisfacen esta propiedad, es decir, que acumulan el 1 menos alfa por ciento, que satisfacen estrellita, el intervalo A0, B0 es de longitud mínima si y solo si la función de densidad, les puse la distribución, pero la función de densidad vale exactamente lo mismo en los dos valores. Y aquí me falta una cosa. Y X estrellita, que va a ser la moda, acuérdense que mi densidad era unimodal, está dentro de ese intervalo.
donde X estrellita es la moda de f de X. Ahorita se los vamos a verlo en un dibujito. Vamos a pensar, voy a intentar dibujar una cosa no simétrica. A ver. Ahí está, ¿no? Es unimodal y vamos a pensar que no es simétrica. ¿Cómo encuentro el intervalo de longitud mínima que acumule 1 menos alfa? Pues voy a fijarme en el intervalo tal que la función de densidad valga lo mismo. Ajá, que es, aquí vale lo mismo. Y que además acumule adentro 1 menos alfa. ¿Creen que encontrar estos dos valores sea un proceso complicado? ¿O no tanto? No tanto. Si además mi función es simétrica, entonces... Va a ser, perdón maestra, ¿va a ser el otro intervalo abierto? O sea, ¿no va a ser menor o igual? En este caso no nos interesa porque es continua mi distribución. Ok. Vale. En el caso en el que mi densidad es simétrica, pues los dos valores que minimizan la longitud del intervalo van a ser simplemente los cuantiles. Si lo pensamos en el dibujito, pues si yo tengo mi distribución simétrica, quiero acumular 1 menos alfa, de manera que los dos valores valgan lo mismo, valga la densidad ahí lo mismo, pues como mi densidad simétrica, entonces este valor va a ser el negativo del primero, ¿cierto? ¿Por qué? Esto es porque mi densidad es simétrica. Si mi densidad no es simétrica, pues no necesariamente uno es el negativo del otro, pero las simétricas sí. Ahora, lo que les preguntaba hace un momento, ¿creen que este proceso sea complicado o no? Pues depende, realmente depende de la forma de mi densidad. Para las distribuciones conocidas, como la G cuadrada, por ejemplo, se puede hacer la optimización usando algún lenguaje, R si les gusta, y encuentran los intervalos óptimos. Sin embargo, en la práctica es muy común ver y encontrar en artículos incluso que usen intervalos simétricos aunque la distribución no sea simétrica. ¿Esto por qué? Pues simplemente por facilidad y por costumbre. La gente se acostumbró a utilizar los intervalos simétricos y no complicar mucho el asunto. ¿Qué tan diferente será el intervalo no simétrico al simétrico cuando la distribución pues no cumple esta propiedad de simetría? Bueno, eso lo van a ver en su tarea, en una simulación que les vamos a poner, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver si realmente es una diferencia importante o no. A lo mejor se parecen mucho y no vale la pena complicar tanto el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ya sabemos encontrar, es afirmación, ya sabemos encontrar intervalos de confianza para todos los casos posibles. ¿Algún comentario acerca de esa afirmación? ¿O me van a dar la razón y si ya sabemos encontrar todos los intervalos posibles? ¿Podemos hacer algunos ejemplos? Vamos a hacer muchos ejemplos. Fíjense, vamos a hacer hoy y la próxima clase un par de ejemplos generales y después vamos a ver al conjunto de los intervalos de confianza
que son los intervalos de confianza más usados, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes ya conocerán las fórmulas, sin embargo vamos a salir de dónde salen esas fórmulas y por qué son lo que son, ¿vale? Sí, es muy temeraria la afirmación, pero yo confío en ustedes. Vamos a poner aquí ejemplos generales. Uno, vamos a ver dos que parecerían sencillos, pero quizá no tanto. Uno, vamos a tener nuestra... no tenemos una muestra, tenemos solamente una variable aleatoria, uniforme, 0, teta. Entonces, aquí ya vimos un poco un problema, ¿no? Porque con esta distribución ya nos peleamos desde que vimos estimación puntual. Entonces, a ver, vamos a querer un intervalo del 95% de confianza. ¿Para quién? Pues para el único parámetro desconocido. Teta. ¿Cómo empiezo? Antes de mi procedimiento vamos a recordar cómo es la función de densidad de esta variable aleatoria. Uno entre teta. 1 sobre teta, ¿para quién? Para x en el 0 teta y 0 en todos los demás. ¿Y cuánto vale la función de distribución para esta variable aleatoria? X entre teta. Perfecto, x entre teta. Entonces, lo primero que yo voy a buscar es una cantidad pivotal. Recordemos, nuestro primer paso es encontrar una cantidad pivotal. ¿A quién podemos proponer? Yo sé que mi variable aleatoria, x, es uniforme 0 teta. Yo quiero algo que sea función de x y que tenga una distribución conocida. Si tengo una uniforme 0 teta, yo puedo convertir esto en ¿qué? Que sea conocido. ¿Qué se les ocurre? Primero, no puede ser una normal, pues porque aquí no hay ninguna normal y solo tengo una variable, entonces no puedo ser nada asintótico. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? El X y más grande, ¿no? En este caso solo tengo una. Entonces no puede ser el más grande, porque solo tengo una. A ver, ¿qué pasa si yo tengo una uniforme 0,1 y la multiplico por 2? ¿Qué obtengo? Lo que obtengo va a ser una variable aleatoria con qué distribución. También uniforme. ¿Uniforme en qué intervalo? 0,2. En el 0,2, exactamente. Aquí yo tengo una variable uniforme 0 teta. Yo la quiero convertir en algo que no dependa del parámetro. ¿En quién la podríamos convertir? En 0,1. En 0,1. ¿Y qué tendríamos que hacer para convertirla en 0,1? Dividirla entre teta. Exacto, fíjense, proponemos, vamos a ponerle Q para que recordemos que es la cantidad pivotal, X sobre teta. Vamos a verificar que efectivamente esto es una uniforme 0,1. ¿Cómo? Pues me fijo en su función de distribución, ¿no? Esto tiene que ser igual a la distribución de una uniforme 0,1. Por definición, la función de distribución es la probabilidad de que Q sea menor o igual que una Q chiquita. Si yo sustituyo, es la probabilidad de que X sobre teta sea menor o igual que Q chiquita. Si yo despejo, esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que Q por teta.
Y como yo conozco la función de distribución de X, me dice aquí que tomo la variable y la divido sobre teta. Entonces esto es Q por teta sobre teta, que me da simplemente Q. Y esta sí es la función de distribución de una uniforme 0,1. Aquí lo escribí medio raro, déjenme lo escribo muy bien. Q por teta sobre teta es igual a Q. Por lo tanto, Q sí se distribuye uniforme 0,1. Entonces, es una cantidad pivotal. Ya que tengo mi cantidad pivotal, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar los intervalos? Encontrar dos valores que acumulen la confianza que quiero, ¿no? Que en este caso es del 95%. Vamos a poner 2. Encontrar A y B tales que la probabilidad de que Q esté entre A y B sea 0.95. ¿Quién me quiere decir qué valores puedo usar? ¿Cómo es la función de densidad de una uniforme 0,1? Tengo aquí mi eje, aquí está el 0, aquí está el 1, y la función de densidad de esta variable Es vale constante. 1, es constante, ¿no? Ay, espérate. Vale 1. ¿Cómo le hago para encontrar dos valores que acumulen aquí 0.95? Pues 0.25 y 0.975. ¿Cómo? Exacto, justo lo que acaba de decir su compañero, es decir, pues si es un uniforme, realmente cualquiera dos valores cuya diferencia sea del 95 van a acumular 95, ¿no? Porque para calcular su área, pues voy a decir base por altura. La altura es 1, entonces con que la base mida 0.95 ya la hice, ¿no? Los valores que dijo su compañera son válidos, realmente cualesquiera, ¿no? Sí. Observación. Una pregunta, Clau. ¿No habíamos pedido que fuera unimodal? No habíamos pedido que fuera, sí, pero eso es para, en este caso, ¿no? Cuando quiero encontrar al mínimo. O sea, si yo quiero encontrar el mínimo y mi distribución es unimodal como esta, entonces hago esto. En este caso, vamos a ver qué vamos a tener que hacer para encontrar al intervalo mínimo. Ok, gracias. A ver, observación. Si yo tomo a B igual a, ¿qué sería? A más 0.95. Ya la diferencia entre A y B va a ser 0.95, ¿no? Ajá. Sí, ok. Pero ¿qué me falta? B tiene que ser siempre menor a 1, ¿cierto? Ajá. Entonces, despejando, A tiene que ser menor o igual que 0.05, ¿vale? Entonces, si tomo a eso, a ese A y a ese B, yo voy a llegar a que la probabilidad de estar entre A y A más 0.95 es igual a 0.95. Esto es simplemente porque es uniforme. Ahora, ¿cuántos intervalos estoy escribiendo aquí? Fíjense. Si yo sustituyo, ¿cuánto valía Q? X sobre teta. Más 0.95, aquí tengo 0.95. Si yo despejo, ¿a quién tengo que despejar? ¿A X o a teta? La teta. A teta, porque es el parámetro desconocido, ¿no? Entonces, esto es cierto
si X sobre A es menor que teta, menor que X sobre A más punto 95. Y aquí tuve que haber cambiado el sentido de la desigualdad, ¿no? ¿Cuántos intervalos tengo aquí? Digo, X sobre A hasta X sobre A más 0.95 es un intervalo del 95% de confianza para toda A en el 0,0.05. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo? Un montón, ¿cierto? Sí. Todos los que cumplan que A esté entre el 0 y el 0.5. Ahora, si yo quiero encontrar al mínimo, ¿cómo le hago? Al que tenga longitud mínima. Su compañero justo hizo una observación hace un momento. Yo no puedo usar la proposición de hace rato porque esta distribución no es unimodal. Entonces, ¿qué hago? Para empezar, antes de ver qué hacemos, que probablemente lo vamos a hacer en la clase pasada, ¿alguien tiene dudas de por qué digo que son muchos intervalos y no solamente uno? ¿O alguien tiene duda en alguna parte del procedimiento? Ok, entonces vamos a recapitular rápidamente. Encontramos una cantidad pivotal. Como de esa cantidad pivotal yo conozco la distribución, puedo encontrar dos valores que acumulen en el punto 95. En este caso, como es uniforme, yo sé que cualquiera dos valores que estén a distancia 0.95 van a acumular el 95% de confianza. Despejo teta y obtengo mi intervalo. Sin embargo, en este caso, pues hay muchos valores que satisfacen este intervalo. ¿Qué tendría que hacer ahora para encontrar el intervalo mínimo? Tendría que hacer una optimización. ¿Qué optimizo? La longitud del intervalo, que es este valor menos este valor, sujeto a que alfa, A sea menor o igual que 0.05. Y así vamos a ver cuál es el intervalo de menor longitud. ¿Qué usamos para optimizar? Cualquier método de optimización que ustedes se sepan. Creo que de los más conocidos es el método de Lagrange. Entonces lo vamos a terminar la próxima clase. Y hoy les tengo que subir las notas. Les tengo que buscar las notas de la cota inferior de Kramer y Rao. Les tengo que subir el ejercicio extra del examen. Y ya. ¿Les debo alguna otra cosa? Recuérdenme, creo que no, ¿verdad? ¿Dudas? Me pueden escribir también por correo y de todos modos retomamos este mismo ejemplo la próxima clase y ya continuamos con muchos más ejemplos. ¿De acuerdo? ¿El examen ya lo devolviste? El examen, no, todavía no lo he enviado. Espero enviarlo antes de la próxima clase para que ya sepan cuánto sacaron. Ok. Vale. Maestra, los múltiples intervalos que dice la parte de A nada más van a ser tantos que puedan estar en ese espacio, ¿no? De 0 a 0.5. Ajá, exacto. Podría ser, por ejemplo, un intervalo. Podría ser que A valga 0.01 y B valga 0.096, ¿no? Digo 96. Esos podrían ser uno. Otro posible intervalo es que A valga 0.02 y B valga 0.97. Gracias. Y así. También puede ser 0.001, ¿verdad? También. Exactamente. No, pues son muchísimos. Son infinitos. Entonces tenemos que encontrar uno cuya longitud sea mínima. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Porque no todos tienen la misma distancia? Ah, no, porque estamos tomando el inverso. Ah, ok. Ajá. Entre A y B sí es la misma la longitud, pero entre 1 y A y 1 y A más punto 95, ahí ya no. Gracias. Gracias. Excelente. Entonces, pues descansen, repasen
Nos vemos la próxima clase y les envío su examen en la semana.